Muy bien, pues con el gusto de estar en el primer Congreso Internacional en Estudios de Sostenibilidad Multisectorial, a efecto de participar con la presentación de dos libros en los cuales nuestros ponentes ya están conectados. Agradecer a la doctora Liliana Antonia Mendoza González por la invitación, por el Congreso mismo, por la oportunidad que nos damos de acercar pues nuestras agendas de investigación y de esa manera establecer nuevas líneas de desempeño en nuestra unidad en Cuautitlán Izcalli. Al doctor Eno Gutiérrez Payares también por la organización del evento. Siento yo que el tiempo es un tiempo justo. Agradecer desde luego a todos los presentes, que es por los cuales estamos trabajando aquí en este evento, a todos los participantes. Les decía que siento yo que el tiempo es un poco justo y me gustaría entonces pasar a presentar a nuestro primer ponente. Rafael Dorantes Paz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Es maestro en Derecho y doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una especialidad en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Desde 2007 es catedrático de Derecho en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. En la Universidad de Cuautitlán Izcalli, desde 1989, ha colaborado en diferentes periodos en la licenciatura de Derecho y Criminalística y ha impartido cátedra de posgrado. Ha participado como profesor invitado de posgrado en la Universidad de las Américas de Quito, Ecuador. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos de liderazgo en la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard y de Gobierno y Desarrollo Urbano en la Universidad Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest Lluch, ambos en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público, en el gobierno municipal de Cuautitlán, Estado de México, fue presidente municipal, síndico, procurador de la presidencia municipal y asesor. En el gobierno del Estado de México fue registrador público de la propiedad y del comercio. En el gobierno federal se desempeñó por más de 10 años en el sistema penitenciario, ocupando diversos cargos directivos en la Colonia Penal Federal de las Islas Marías y en el Centro Federal de Reinserción Social número 2 en Puente Grande, Jalisco. También se desempeñó como subdirector de ejecución de sentencias en libertad y subdirector de ejecución de sentencias, ambos a nivel nacional. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Creo que hasta ahí la presentación. Y, doctor, adelante en el uso de la palabra. Tiene usted 15 minutos y con gusto le voy pasando aquí las diapositivas ya que pude instalar la presentación. Gracias, doctor. Pues con el gusto de saludarlos a todos. Y en primer lugar, pues agradeciendo a la Universidad Autónoma del Estado de México por esta invitación para la presentación de este libro. Y bueno, pues en primer lugar quiero comentarles que es un libro titulado Cuautitlán en la trayectoria de México, que los autores son justamente quien nos presentador, que es el doctor Joel Mendoza Ruiz, y un servidor, Rafael Dorantes Paz, para esta segunda edición que recién salió a la luz en el mes de agosto. Bueno, pues vamos a platicar un poco de este texto, doctor. Le cambiamos a la diapositiva, por favor. Quiero platicarles el porqué, el origen de este libro, comentándoles que hay una primera edición en el año 2012, justamente que hecha por el doctor Joel, y a mí me toca presentarla en ese momento. Y recientemente, al inicio de este año, el doctor y yo tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal actual, con relación primero a que en este año habían varios eventos programados para celebrar los 200 años del municipio de Cuautitlán, y en esa mesa, primero de amigos y pues también de trabajo, determinamos actualizar ese libro que fue editado por primera vez en 2012, repito, obra del doctor Joel Mendoza. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad junto con él de colaborar
para presentar esta edición, revisión revisada y actualizada, y como les reitero, conmemorativa de los 200 años del municipio de Cuautitlán. Esa fue, digamos, la razón de reeditar este libro, de hacer esta segunda edición. Y posteriormente, doctor, cambiamos, por favor. ¿Por qué pensar en Cuautitlán? Bueno, yo les quiero referir por ahí un pensamiento que expresó el poeta Amado Nervo, y lo voy a leer textual, como está en la imagen, que él comentó: saliendo de México todo es Cuautitlán, saliendo de París todo es México. Para no hacer comparaciones, mejor es quedarse en Cuautitlán. Así no se olvida el castellano, ni se destroza el francés. En cuanto a bicicletas, polainas y flores para el ojal, también las hay aquí en Cuautitlán. ¿Para qué ir, pues, a la capital de Francia? Esto refirió a Amado Nervo, pues evidentemente ya hace muchos años. Y me gusta mucho hacer esta referencia porque nos da una idea de la importancia que tuvo este municipio, del cual además tanto el doctor Joel como un servidor somos, si no oriundos, sí estamos avecinados, en mi caso prácticamente desde mi primera infancia. Ahí llegué a los 2 o 3 años, y también el doctor ahí llegó ya también a vecindarse, y pues además ahí se casó y ya creo que se quedó para siempre en Cuautitlán. Y bueno, pues les decía, precisamente este municipio tiene una importancia histórica y es uno de los municipios con mayor acervo cultural que hay en nuestro estado, sin denostar por supuesto a ninguno de los otros municipios. Pero en verdad, ¿sí? Pues prueba de ello es esta referencia que hace Amado Nervo, y que también hacía la llamada Güera Rodríguez, ¿no? Que dice que saliendo de México todo era Cuautitlán. Y esto es una referencia precisamente porque a la salida pues, era el camino real hacia el norte, saliendo de la ciudad, y bueno, pareciera que todo era Cuautitlán, al menos sí saliendo de la Ciudad de México, ¿verdad? Obviamente es una referencia histórica importante, interesante para nosotros, y de la cual pues nos gusta hacer mención. Cambiamos, por favor, doctor. Y quiero comentarles que ya platicando sobre el libro en concreto, pues tiene una estructura, precisamente creció con esta segunda edición, a tener 8 capítulos. Les platico muy rápidamente en qué consiste. El primer capítulo, denominado Los Cuautitlenses que se anticiparon a nuestro México, el Chichimeca y el Colonial. Después hablamos del segundo, a la llegada del Evangelio a Cuautitlán. Tercero, Cuautitlán como parte activa del Estado naciente. Cuarto, Cuautitlán en el tránsito del patrón agrícola territorial hacia la industrialización y la urbanización acelerada. Quinto, el siglo XXI, el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán y la nueva vocación municipal orientada a los centros logísticos. Sexto, la visión contemporánea del desarrollo en Cuautitlán. Séptimo, el anhelo de un pueblo, la reunificación de San Mateo Iztacalco. Y octavo capítulo, la proyección del pasado cuautitlense hacia las nuevas generaciones. No he hecho ninguna referencia a los capítulos porque precisamente vamos enseguida a realizarlos, y el propósito de este libro es justamente que las nuevas generaciones que han llegado a Cuautitlán pues sepan de la relevancia histórica y cultural de nuestro municipio y vayan adoptando esa identidad. Cuautitlán, ya lo vamos a platicar en un momento, ha crecido mucho, digamos, a partir de las últimas 2 décadas del siglo pasado, de lo que va de este. Ha incrementado mucho su población, y evidentemente población que no es oriunda, por lo que también consideramos nosotros que es muy importante que se conozca tanto la historia como la relevancia de nuestro municipio, pues para que haya la identidad de vida. Cambiamos, doctor, por favor. Bueno, platicando por capítulo, explicando un poco en qué consiste, y también invitándolos a que tuvieran la oportunidad de leerlo. Yo creo que en un momento podemos pedir al doctor que nos diga cómo conseguirlo, si no físicamente, por lo menos digital, ¿no, doctor? Bueno, ya les platicaré al doctor cómo tener el libro de manera digital. Bueno, platicamos entonces. Primero, ¿a qué se refiere la primera parte? Pues evidentemente estamos hablando de que los municipios tienen una
importancia, relevancia histórica, y también es importante esta parte precolombina, ¿no? Así es que en la primera parte se refiere a los cuautitlenses que se anticiparon a nuestro México, hablando del chichimeca y el colonial, es decir, estas dos partes, antes de y después de. En primer lugar, los chichimecas, hacemos una referencia de Cuautitlán que llegan al actual valle en el año 635. Es una referencia que se hace en los anales de Cuautitlán. Aquí cabe mencionar que hay documentos y hay algunos autores, que son muy pocos, porque además es muy poca la bibliografía que existe, que señalan que hay antecedentes de que se pobló mucho antes. Sin embargo, nosotros hemos considerado que son referencias que no están bien documentadas y que por lo tanto, bueno, preferimos no ponerlas, ¿verdad? Porque por ahí alguien que nos refería, tuvimos la oportunidad de platicar con el actual cronista del municipio, y él decía que el territorio de Cuautitlán había sido habitado 2000 años antes de Cristo. Entonces sí se nos hizo una referencia muy, muy aventurada, y por supuesto que no hay forma de documentarla. Así es que, bueno, lo que sí les decimos con certeza es lo que está en el texto de este documento, y que está basado en lo que se expresa en los anales de Cuautitlán. Y las primeras poblaciones llegaron por ahí del año 635, ya en nuestra era, y bueno, son referencias documentadas, ¿verdad? Que es lo que se trató en este libro, más allá de nuestras pasiones, porque si quisiéramos decir que nuestro municipio fue muy importante, que lo es, que va haciendo referencias que no tienen sustento, no tiene caso, ¿verdad? Así es que, bueno, fue lo primero. Y otro dato muy interesante, desde luego, para nuestra historia es, bueno, pues este tema que se le llama, que se refiere como los acontecimientos guadalupanos, ¿verdad? La referencia al indio Juan Diego, hoy San Juan Diego, Juan Diego de Cuautlahuatzin, 1474-1549, que, bueno, este personaje representa el mayor ejemplo para el surgimiento del Cuautitlán cristiano y en general del cristianismo en nuestro país. Pues tenemos ahí digamos, la circunstancia histórica de que es donde se refiere que estaba la casa de Juan Diego. Para quien conoce Cuautitlán, que está a la entrada. Incluso hay un dato muy curioso para quien conoce la historia de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, que todos sabemos que es un municipio que a fines del siglo pasado, y segregando gran parte de la población de Cuautitlán, porque finalmente quienes habían determinado cuál iba a ser la división, pues habían incluido por ahí la iglesia de donde está Juan Diego, donde está la casa de Juan Diego, y por ahí hubo algunos reclamos que cómo era posible que iban a pasar la iglesia y la casa de Juan Diego a otro municipio. Entonces, si viéramos el mapa ahí, cómo se pone geográficamente o gráficamente, veríamos que hay una especie de chipote que se hace justamente donde está la iglesia de Juan Diego, para que siguiera perteneciendo a Cuautitlán. Entonces, bueno, esa es una referencia, ¿verdad? El Cuautitlán ya primero precolombino y después cristiano. Pasamos, doctor, por favor. El segundo texto, el segundo capítulo en su texto se llama A la llegada del Evangelio. Quiero comentar que esta es una colaboración especial del presbítero doctor Israel Mendoza Tinoco. El doctor Joel y un servidor tuvimos la oportunidad de platicar con el obispo a invitación del presidente municipal, también él estaba presente, precisamente con la idea de agregar a este libro alguna visión eclesiástica, sobre todo con este tema del Evangelio, de la llegada del Evangelio, y el obispo designó por ahí al doctor Israel Mendoza para que nos ayudara con este capítulo, que evidentemente tiene una visión netamente desde su perspectiva. Pero bueno, pues ahí como referencia lo que nos dice el doctor Israel Mendoza, señala como primera referencia, y hablando de esta evangelización, primera referencia documentada en 1524, que un fraile llega a implementar el Evangelio a tierras en 1524. Y por supuesto destaca algunos elementos como parte de la evangelización
que son muy importantes símbolos, incluso, bueno, vigentes hasta nuestra actualidad, como la cruz patrial, que data de 1955. Quien conoce Cuautitlán, bueno, pues es evidentemente una referencia cuando uno ingresa al municipio, en la parte central del parque y frente a la catedral, pues evidentemente esta reliquia tiene una importancia pues muy grande, y sobre todo para nosotros los cuautitlenses, ¿verdad? Para quien no, pues les invitamos a conocerla. Por ahí también hay algunos documentos que hablan en específico de la cruz patrial y de todos sus elementos. Bueno, y en segundo lugar, pues destaca también el doctor Israel Mendoza el ya referido acontecimiento guadalupano, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Eh, Esto será entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, según las referencias que se tienen. Y pues obviamente esto nos da una idea de que por qué el 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pues cuando es la aparición. Bueno, de eso se trata el segundo capítulo, y evidentemente tiene notas muy enriquecedoras, obviamente por la brevedad de esta participación que tengo en este momento, pues no puedo profundizar, pero digamos son dos elementos fundamentales que destaca el presbítero que nos colaboró con este artículo, con este punto. Bueno, pasamos al siguiente, doctor, por favor. Ok, 3 minutos para concluir. Oh, qué rápido. Bueno, Cuautitlán, como parte activa del Estado naciente, pues se destaca algo muy importante. La ubicación geográfica del municipio siempre ha sido importante, lo fue en la época independentista, lo fue en la Revolución. Posteriormente se destacan grandes haciendas, lecheras por vocación, no es gratis para quien llegó después a estos lugares. El por qué está la fábrica de la empresa de la Alpura en esta región, que se forma por el suministro que había de todas estas grandes haciendas que eran lecheras, les digo por vocación, ¿verdad? ¿Cambiamos, doctor? Comentarles entonces después el desarrollo de la aparición de algunas fábricas que son importantes y algunos otros hechos. Primero la fábrica de yute de la Aurora, que hoy pues, sabemos que estaba liderado por Grace Cali, pero que en su momento fue de Cuautitlán. Y después en 1958 la construcción de lo que es la carretera México-Querétaro, la autopista. Esto evidentemente acelera el proceso de industrialización, porque se establecen empresas como Willy Araujo, La Ford, Altos Hornos, Bacardí, Alpura, por citar algunos, y cambia completamente la dinámica que había en el municipio, se convierte de agrícola industrial y comercial. Esto hace que se genere una organización muy acelerada, que se multiplica por ahí en 1973 con el nacimiento de Cuautitlán Izcalli. En este capítulo pues también hablamos de personajes célebres, desde el peluquero, los que jugaban y enseñaban deportes como fútbol, como básquetbol, como algunos deportistas destacados, que a manera de homenaje los agregamos a este libro. Doctor, cambiamos, por favor. Y después pasamos al quinto capítulo, donde hablamos del tren suburbano, que es un elemento que viene a acelerar mucho la vida en su municipio. Este se establece y se pone a andar en el 2008, muy recientemente, y creo que muchos lo conocemos, y sabemos la facilidad que genera ahora en el transporte, y que esto le dio otra dinámica completamente. Bueno, así es que podemos pensar en estas etapas de agrícola, comercial, industrial, comercial, y ahora también con el tema logístico. Cambiamos, doctor, por favor. El tema logístico es ya parte de la visión contemporánea del municipio. A muchos no les gusta, a otros dicen, bueno, es una forma de generar empleo, pero ahora, junto con todo el contexto que tenemos por Plan Izcalli, Xotlán, desde Huehuetoca, Tultitlán, toda esta zona que empieza por la autopista México-Querétaro, pues se ha convertido en centros logísticos. Cuautitlán pues también ya entró en esta dinámica, genera desarrollo, sí, genera empleos también, aunque también molestes con un tráfico que es interminable, ¿no? Bueno, el costo del desarrollo. Cambiamos, doctor, por favor. Finalmente hemos por ahí señalado un punto muy importante y le llamamos el anhelo de un pueblo, la reunificación de Mateo. Como referencia, quizá muchos de ustedes sepan que cuando surge Cuautitlán Izcalli, uno de los pueblos de Cuautitlán es dividido, partido literalmente en dos.
una parte se queda para el nuevo municipio fiscal y la otra en el viejo Cuautitlán. Esto genera mucha inconformidad de la población, empiezan a hacer movimientos sociales y jurídicos, y termina con un amparo que recién se resolvió hace un par de años. Ya de manera definitiva se determina, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que este pueblo pertenece a Cuautitlán en su totalidad. ¿Qué falta? Pues falta que en la práctica sea realidad, falta que los alcaldes se pongan de acuerdo y que Cuautitlán ejerza actos de gobierno. Como referencia, para que sea una idea, en esa nueva geografía ya determinada por la Suprema Corte, quien conoce esta región, por referirles algo, lo que es la universidad, el Campo Almaraz, ya estaría dentro de Cuautitlán junto con todo el territorio cerrantero. Es muy importante. ¿Cambiamos, doctor? Y bueno, finalmente la proyección del pasado cuauhtitlense, este octavo capítulo, pues es prácticamente la visión del gobierno actual. Y bueno, tuvimos en suerte estar comentando el doctor Paul y yo con el alcalde y con otras personas que han estado participando en esta administración municipal, donde pues habla de lo que es el desarrollo social, político, económico de Cuautitlán, de cara al futuro y lo que se espera en lo que se destaca de este municipio, que lo que es la historia, que es muy valiosa, como muy brevemente les he referido, y la parte de vanguardia, que bueno, pues se busca que Cuautitlán siga siendo un municipio relevante como lo ha sido, pues siempre ha sido como el centro geográfico de otros municipios, y eso le ha dado mucha importancia en todo su proceso histórico, como muchos lo saben, y bueno, pues, ¿qué más les digo? Desafortunadamente el tiempo nos come y creo que ya se nos cumplió los 15 minutos. Yo les agradezco haberme escuchado en este momento y bueno, los invito por ahí a ver si el doctor Joel nos da el link para que tuviéramos por ahí acceso a este documento en la versión digital, si no física, que por ahí la comercializa Plácido Valdés, que es la editorial, pues tal vez digital si lo pudieran tomar. Muchas gracias a todos por escucharme. Les agradezco nuevamente a todos y en especial a la Universidad Autónoma del Estado de México por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Con todo gusto voy a subir ahorita los links. Anticipo que el libro está disponible para descarga gratuita en la Red Iberoamericana de Relaciones Intergubernamentales, RIBRIC.es, o también en el repositorio institucional de la UAM. En cualquiera de los dos lugares pueden ustedes encontrarlo. El otro libro que presentamos, Análisis del desempeño del gobierno de la 4T a mitad del camino, 2018-2021, está disponible en la biblioteca virtual de la UAMEX. Ahí había que entrar con el correo oficial y poner la clave del mismo correo y después buscarlo por su nombre. Presento entonces a la doctora Marta Estela Gómez Collado. Ella es la primera coordinadora de esta obra. Ella es doctora en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada de España. Es maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo. En 2005 concluyó ese programa y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, graduada en 1989 por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es líder del cuerpo académico consolidado, Administración Pública, Política y Gobierno. Las líneas de investigación que realiza es Administración Pública, Política y Educación. Es miembro del PROMED, de la Secretaría de Educación Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es autora de 2 libros, Fundamentos Teóricos de los Estudios para la Paz, publicado en 2011, y tutoría académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México desde la perspectiva de la educación para la paz, editado en 2012. Ha sido coordinadora de libros, temas actuales para la promoción de la cultura de paz, el estudio de los conflictos y el desarrollo de 2018 y análisis del desempeño del gobierno de la 4T a mitad del camino 2018-2021. Ha publicado diversos artículos de investigación, capítulos de libros y reseñas en revistas indexadas y arbitradas de prestigio tanto nacional como internacional. Le damos el uso de la palabra por 15 minutos, doctora, y adelante si gusta compartir sus diapositivas o enviármelas para hacerlo yo. Sí, cómo no, pues muchísimas gracias a la invitación de
la unidad Cuautitlán Izcalli, al doctor Joel Mendoza por hacer realidad la presentación de estos dos libros, que además me uno a la felicitación de muchas personas, al doctor Rafael Dorantes y al doctor Joel Mendoza por la actualización y elaboración de este libro, que realmente va a dar información muy valiosa a todos los habitantes de Cuautitlán Izcalli y además a todos los, pues gente del Estado de México. Bien, pues trataría de compartir mi presentación. Si me pueden decir si lo pueden, si la pueden ver. ¿Abrió ya? Creo que ya está. No sé si la puedan ver. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues pues el libro que se presenta el día de hoy es un libro que ha sido producto de la investigación de varios años de miembros del cuerpo académico, administración pública y gobierno. También aquí mismo agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México el apoyo para la publicación de la misma. Tiene una coedición con la editorial Tirán-Lo Blanche, que ustedes pueden checar. Y este libro, pues, lo pueden adquirir de manera digital. Ya dijo el doctor Joel Mendoza que lo pueden consultar en las ligas que había comentado, o también poder adquirirlo de manera impresa en algunas librerías. Bien, para iniciar con la presentación, me gustaría comentar que el libro contiene 13 capítulos, de los cuales iré hablando cada uno de ellos. El primero es abordado por el doctor José Juan Sánchez González, que también es miembro de nuestro cuerpo académico. Él publica dos artículos. El primero de ellos se llama Dos interpretaciones de la 4T, ataque al arreglo oligárquico o una transformación destructiva. Él hace un balance preliminar del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador del año 2018 al año 2022. Aquí en este capítulo del libro, él presenta estas dos posturas que se pueden decir que se contraponen para hacer un análisis del gobierno que está llevando o que llevó a cabo hasta hace unos días, hasta septiembre del 24, el presidente López Obrador. Después, otro de los capítulos también muy interesantes está titulado Estrategias de Paz y Seguridad Humana, el caso de México, cuyo autor es el doctor Francisco Jiménez Bautista. Él hace en este capítulo, coloca algunas estrategias que podríamos nosotros seguir en cuestión de paz y de seguridad para el caso mexicano, en virtud de que él es español y ha estado pues de visita muchas veces en nuestro país, conoce la realidad mexicana, y él, de acuerdo a los estudios que tiene, hace la propuesta de varias estrategias que podrían ayudarnos a tener situaciones de paz. El siguiente capítulo es denominado La estrategia de seguridad en la 4T. Aquí este capítulo del libro no lo voy a comentar porque aquí tenemos la participación del doctor Gabriel Reyes Jaramillo, que está con nosotros en la mesa y que nos va a hablar después de mi intervención de este libro, que les va a poder profundizar más al respecto, y lo escribe junto a Sandra Ivette Cruz Pérez. El siguiente capítulo también les podrá decir o mencionar algunos aspectos el doctor Joel Mendoza Ruiz, que junto con Joel Mendoza Gómez escribieron sobre el federalismo de Morena. Aquí hacen unos análisis muy interesantes porque nos hablan de la nueva corporativización de las relaciones intergubernamentales y nos presentan diversos mapas y distinta geografía
que nos habla justamente de lo que sería el federalismo en Morena. Después tenemos otro de los capítulos que al momento creo que es muy relevante y que tiene, pues sería muy interesante de poder leerlo, son los organismos constitucionales autónomos de la 4T. Este capítulo del libro lo escribe conjuntamente Karina Rebeca Ramírez González y Alejandro Aguilar Miranda. Ellos están en la unidad académica de Texcoco. También pertenecen al cuerpo académico de Administración Pública y Gobierno. Y justamente en estos órganos constitucionales podemos nosotros observar que desafortunadamente, bueno, pues hace unos días ya desaparecieron algunos de ellos. Sin embargo, la función que realizan o que realizaban ha sido vital para la administración pública. Entonces, bueno, pues considero que es muy digno de poder leerse, de poder pues analizarlo y a lo mejor quizás criticarlo para poder tener una opinión sobre ello. El siguiente capítulo nos habla sobre la construcción social del problema público, una visión desde la planeación y los programas prioritarios de la 4T. Este lo escriben Leonel Flores y Óscar Guillermo Hernández Castro. Ellos aquí hablan obviamente de los programas prioritarios de la 4T, que todo mundo sabemos que fueron tres, la construcción del tren del Tren Maya, perdón, la construcción también de la refinería en Dos Bocas y también el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bien, continuando con los capítulos, hay una participación de una servidora sobre la austeridad republicana en materia educativa en México. Hago un análisis del 2019 al 2021. Aquí lo que trato de hacer es ver que estos tres programas prioritarios, estas obras insignias que nos dejó el gobierno anterior, se le destinó muchísimos recursos, de los cuales se les quitó al área educativa un recorte sustancial, tan sustancial que llegó a eliminar 16 programas, de los que quizás ustedes recuerden, entre ellos lo que sería la escuela de tiempo completo, lo que serían las instancias infantiles, lo que sería en materia de poder capacitar a los docentes y algunos programas también, sobre todo en materia indígena y en materia comunitaria. Entonces, bueno, estos 16 programas han resultado pues eliminados y con ello pues yo me atrevo a concluir que hay un retroceso educativo en virtud de que, bueno, ya pues lo que se tenía ganado en gobiernos anteriores, pues simple y sencillamente sin hacer un diagnóstico, de un plumazo se dejó, y al dejarlo pues nos dejaron a nuestros estudiantes, a nuestros niños pues en cuestiones de académicas pues muy, muy bajas, ¿no? Bien, para continuar con el contenido del libro, vemos otro de los capítulos sobre el análisis del impacto y diseño del programa de becas para el bienestar Benito Juárez García en educación superior. Aquí Alma Beatriz Navarro Cerda y Jocelyn Ravelo Ramírez nos explican y nos hacen un análisis de cómo este programa de becas de Benito Juárez García en la educación superior ha destinado desde el año 2019 hasta el 2021, que es el análisis. Cada año se destinaron 1,000 millones de pesos, de los cuales no se tiene ni una sola registro ni contabilidad, menos hay transparencia de cómo fueron asignados esos recursos. Se nos ha dicho o se nos dijo desde las mañaneras y en algunos informes que estas becas se dieron a gente en comunidades
Sin embargo, no ha habido ningún tipo de, pues, de seguimiento para ver que efectivamente este dinero ha sido asignado a las becas, y este programa de bienestar de Benito Juárez García, pues simple y sencillamente, más que nada, es una cortina de humo. Bien, otro de los capítulos que están contenidos en este libro es un balance preliminar de la política de salud durante el gobierno de la 4T, implicaciones del cambio del Seguro Popular de Salud a Instituto de Salud para el Bienestar. Ustedes recordarán que en ese momento se quitó el Seguro Popular, que estuvo instrumentado por el expresidente Vicente Fox, se pasó al famoso INSABI, que después de este INSABI pues ya pasó al IMSS Bienestar, y que bueno, creo que ha dado tumbos en la gestión del presidente anterior. Y el siguiente capítulo es estrategias, acciones y resultados en el combate a la corrupción en el gobierno federal 2018-2022 de Juan Miguel Morales y Gómez, donde nos habla justamente de todo el combate a la corrupción que se dio en el gobierno en este periodo. Sin embargo, bueno, pues queda a criterio del lector el poder saber si hubo resultados favorables o no en materia de corrupción. El siguiente capítulo es ¿por qué no avanza el combate a la corrupción en la 4T? Dos formas para combatirla: el Sistema Nacional Anticorrupción y la Estrategia Anticorrupción de AMLO, que también lo escribe el doctor José Juan Sánchez González. Otro de los capítulos también interesantes es la 4T, una nueva visión de gobierno, y se dan algunos resultados parciales de la gestión de 2021, de esta visión básicamente de gobierno abierto que se está dando, y los resultados escasos que se han dado en materia de gestión gubernamental. Finalmente, el último capítulo nos habla sobre el cambio político y la cuarta transformación de Jaime Espejel Mena, que es un compañero que está en Zumpango. Entonces, bueno, pues con todo esto ustedes pueden ver el contenido del libro. Ya no me podría extender más por cuestión de tiempo. Sin embargo, ustedes pueden ver cada uno de estos artículos, cada uno de estos capítulos del libro, están anunciando y se está viendo, haciendo análisis de diferentes estrategias, de diferentes acciones que ha tenido el gobierno en esta primera mitad del sexenio. Ya tendremos elementos en un futuro para hacer un balance general, no solamente preliminar, de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues estamos viendo que ahorita la nueva administración pues se continúa con el llamado segundo piso de la transformación, que si ustedes ven pues es la continuación de lo mismo. Bien, sin más preámbulo, pues agradecería yo la invitación, doctor Joel Mendoza, y pues se quedaría atenta por subir algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. He subido ya las ligas del libro que presentó el doctor Dorantes. También comentar que es para mí importante decirles a ustedes que un ejemplar de ambos libros en impreso ya está en la biblioteca de la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli, porque se hicieron las donaciones respectivas y ya pueden ustedes leerlo también en físico. Presento yo, para continuar con el mismo libro, a Gabriel Reyes Jaramillo. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Coordina la maestría en Administración Pública y Gobierno. Las líneas de investigación e incidencia social son Administración Pública, Gobierno y Combate a la Corrupción. Pues él siempre comenta que él fue de las primeras personas que llegaron a la UAPCI. La UAPCI antes de ello fue la Universidad Municipal. Ya después la presidenta Alejandra del Moral la cedió a la UAMX, y entonces fue cuando una serie de personajes como Gabriel vinieron de aquí, de un pueblito llamado Toluca, a la ciudad del futuro, a poder fundar esta unidad en la cual nosotros estamos trabajando. 15 minutos, doctor Gabriel, muchas gracias.
Muchísimas gracias, estimado doctor Joel, por la invitación. Muchos saludos allá a todo el personal de la UAPSI. Les recuerdo con gran cariño. Ya habrá oportunidad nuevamente de regresar al espacio. Trataré de ser muy breve para más bien pasar a la parte de diálogo. Ustedes indíquenme si se alcanza a visualizar bien ahí la presentación. Correcto, gracias. Bueno, ¿qué vamos a hablar rápidamente? Una investigación de tipo experimental, longitudinal, descriptiva, cuantitativa, que fue lo que aportamos a ese capítulo, con el objetivo de identificar en qué medida la estrategia de seguridad que implementó el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue efectiva en su lucha contra la delincuencia. Uno, partimos de la estrategia metodológica, identificamos algunos de los fines del Estado, para qué nos sirve un gobierno. Dos, identificamos uno de los objetivos del gobierno con relación a uno de los fines para los que fue creado. Tres, hacemos la descripción de esas acciones del gobierno para cumplir el objetivo. Y cuatro, medimos qué tan efectivo fue el gobierno de la 4T para cumplir ese fin. Aspectos que me gustaría precisar, ¿a qué me refiero cuando en el libro yo hablo de efectividad? Uno es la composición de tres elementos: eficacia, que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos; eficiencia, el uso de recursos para cumplir los objetivos; y tres, el desempeño, algo tangible relacionado con las actividades que realiza el gobierno. En cuanto a los fines del Estado, existen muchos, como garantizar la propiedad privada, la salud, la educación, bien común, diplomacia, recaudación, etcétera, pero yo me enfoqué al de brindar seguridad en función del marco normativo que le establece el propio Estado a la administración pública. La estrategia de seguridad que plantea el presidente López Obrador integra muchos puntos. De entrada, es importante señalar que es un plan de desarrollo que no tiene referentes cuantitativos. Está redactado en términos cualitativos y eso no nos da referencia para saber si hemos avanzado o retrocedido en muchos escenarios, no solo en el de seguridad, sino en general el desempeño gubernamental. Y lo cualitativo se vuelve subjetivo y se vuelve a cuestión de interpretación. El dato numérico, diría Peter Drucker, lo que no se mide no se controla y por tanto no se mejora. No sabemos si estamos bien o no. Es retórica. En ese sentido, pues bueno, plantea erradicar corrupción, garantizar empleo, respetar derechos humanos, regenerar éticamente a la sociedad, reformular el combate de drogas, emprender la construcción de la paz, recuperar y dignificar las cárceles, articular la seguridad nacional, repensar la seguridad, establecer la Guardia Nacional y establecer coordinaciones nacionales. 11 puntos que para el presidente fueron la estrategia de seguridad. Al final vamos a comentar un poquito sobre ello. ¿Qué tuvo como resultado lo que el presidente habla? Él habla de combatir corrupción, entre uno de ellos el sector policial, donde los policías y los delincuentes son lo mismo. Las percepciones de la corrupción solamente para el presidente se mostraron desaparecidas o nulas. En el caso de él señala que ya no había corrupción. Otros organismos, como es Transparencia Internacional, pues nos siguen ubicando con México a la alza en los términos de la percepción de la corrupción a nivel ciudadanía. Sobre la cuestión de los contratos que el presidente hacía, señalaba también que había una cuestión de corrupción y que esto generaba también inseguridad porque se robaban los proyectos o fluían muchos recursos de manera ilícita, entre ellos con la misma delincuencia organizada que lavaba dinero. Podemos revisar cómo estadísticamente, de acuerdo a los mismos datos que maneja el propio gobierno, cuando en 2011 teníamos alrededor de adjudicaciones directas 7.8, en el término del sexenio tenemos 80, un poquito más, 8 de cada 10 licitaciones son adjudicaciones directas, muchas de ellas incluso ya si nos metemos a revisar a grupos empresariales, algunos de ellos incluso coordinados por delincuencia organizada, familiares de los hijos
familiares y amigos cercanos al presidente, no directamente el presidente, pero sí sus hijos, en donde destinaban las licitaciones. En cuanto a la incidencia delictiva, el robo o asaltos en calle sí tuvo una disminución de 2010 a 2012, que el presidente criticaba, era la época de Felipe Calderón y era donde más delincuencia había, criticaba la presencia del ejército en las calles, pues estaba más o menos en términos similares a lo que el presidente mantenía. Se dispara todavía en 2013, ya con el inicio de Peña Nieto, al inicio de su gobierno, hasta 12.294 robos. Cuando entra el presidente, cambian también la forma de medir la incidencia delictiva, y eso también tiene impacto en cuanto a bajar el número de delitos, porque antes se consideraban robos como tal, y ya después se hacen robos o asaltos a la calle, al transporte, robos de vehículos, robo parcial de vehículos, otro tipo de delitos que van enfocados a robos, casas habitación habitadas, casas habitación no habitadas, etcétera. Y eso, pues la estadística se puede jugar con los números. Sí baja la incidencia delictiva en términos de robos en calle por la presencia de la Guardia Nacional, pero tiene un impacto más perjudicial. Ya no roban, ahora matan. Antes el delincuente llegaba y robaba, amedrentaba al ciudadano, ahora no. Como puede llegar la Guardia Nacional, ejecutan. Es rapidísimo el robo. Sí disminuye el robo, pero se incrementa el homicidio. En cuanto a la incidencia delictiva en términos de delitos como extorsión, fraude o lesiones, pues los datos nos indican que en términos de extorsión se bajó un poquito, ligeramente, alrededor de 1.100 casos de extorsión, pero estos son extorsiones que se denuncian. Se incrementó la extorsión que no denuncia. Ahora todos los delincuentes, podemos ver, por ejemplo, casos como fue Tlaxcala en el Estado de México hace algunos meses, en donde ya los delincuentes cobran derecho de piso, el caso del pollo en el Estado de México, el caso del limón, del aguacate, del maíz, pero no todos denuncian. O sea, se generaliza, pero la parte formal no se registra. Por eso es que parece como si hubiese una incidencia delictiva hacia la baja. En cuestiones de fraudes se incrementa, pasando de 1.500 delitos en el año 2010 hasta 5.900, 500% los delitos, los fraudes, y muchos de ellos en términos digitales, sobre tarjetas, sobre llamadas telefónicas para ejercer ahí alguna situación fraudulenta hacia quien maneja algún tipo de crédito. Y en cuestión de las lesiones, al menos en la cuestión de los transeúntes, disminuye. Pero repito, bajas lesiones incrementan homicidios. En cuanto a defunciones en México, que era otro de los temas que trabaja acá sobre las cuestiones de la paz, la seguridad y la salud como parte de las estrategias de seguridad, se incrementa, viene un incremento gradual desde el 94 por cuestiones de enfermedad, de mortalidad. Solamente se dispara en el año 2020 por efectos de la pandemia, que generó por ahí alguna serie de defunciones más de lo normal, pero que el gobierno, cuando uno revisa las defunciones por cuestiones de COVID, no cuadra la estadística, porque para ellos se murieron, pero no, como no aplicaron la prueba COVID, entonces no lo reconocen. Marcan neumonía atípica, posible COVID. Porque decir o reconocer que hubo un mal manejo de la pandemia, pues no favorece al gobierno. En cuanto a los homicidios, que es la cifra que mencionábamos hace un ratito, sí se disminuye el robo en calles y las lesiones, pero se incrementan homicidios. En el año 2010-2012, que eran parte del gobierno de Felipe Calderón, el presidente refería era el más violento de la historia, tenía alrededor de 23,000 homicidios, el de él está por arriba de los 30,000, 10,000 más que Felipe Calderón. Y bueno, esta lógica, una, por la presencia de la delincuencia organizada y el cruce a veces con la Guardia Nacional, ejecuto rápido mis acciones, pero no puedo dejar evidencia, entonces ya no roban ni amedrentan, sino matan. En el caso de las mujeres también, pasando de
alrededor de 2.400 a 3.900 homicidios. Los feminicidios pues crecen ahí un 400%. En el gobierno que decía iba a respetar los derechos humanos e iba a buscar la igualdad con las mujeres, ¿no? Y muchos de ellos, pues bueno, no todos son registrados en las carpetas de investigación, solamente el 0.9% de los delitos en México que inician un proceso judicial terminan con una resolución, 99% siguen en trámite. Y destacar también que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que no es por ser peyorativo, misógino, ni mucho menos, sí hay 4.000 muertes al año, pero de hombres hay 31.000, y muchos de ellos por la delincuencia organizada, en la política de o te sumas o te mueres. Se vuelve el cuarto empleador a nivel nacional la delincuencia organizada, y reclutan muchos jóvenes menores de edad en virtud de que las leyes para ellos son un poco más flexibles. Algunas de las conclusiones que podemos rescatar después de lo que estuvimos revisando en términos de seguridad. Primero, que al no tener objetivos ni metas concretas para saber si estamos avanzando o mejorando, es difícil medir una efectividad del gobierno, no hay referentes. Lo que tuve que hacer aquí es que me remití a administraciones anteriores para tener algún dato comparable, pero precisar que cada realidad tiene un contexto diferente, ¿no? Pero no había forma de medir al gobierno. La política de 90% lealtad, 10% competencia se ve reflejada porque en los informes de gobierno casi todo era capacitaciones, capacitaciones y capacitaciones. No hay acciones concretas para disminuir la seguridad. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es muy ambiciosa, 11 rubros son muchísimos y es difícil de articular. Las reglas administrativas, desde la escuela clásica de la administración, hablaban de tramos de control, un máximo de 6 a 7 áreas o estrategias para poder controlar y poder articular un proyecto. Nos vamos hasta 11 y quitamos el ámbito competencia de muchos de los servidores públicos, pues es difícil. Es como tener un pollo sin cabeza y pedir que vaya recto sobre una línea recta en la calle, ¿no? La estrategia funciona en delitos menores como robos, pero no en secuestros, extorsión y homicidios ni feminicidios. Pese a lo que dice o señaló el presidente todavía en el último informe, que fue muy efectiva, aquí advertíamos que iba a ser el sexenio más violento de la historia, y así fue. No llegó el tercer año, lamentablemente este libro tardó un poquito por cuestiones editoriales, recién hace un par de meses nos lo entregaron, pero hace 3 años nosotros ya decíamos, era el sexenio más violento de la historia. En ese año, en el 2021, se había cumplido esa cifra de mucho de lo que hacíamos nosotros, ya era el sexenio con más muertes en todo el México contemporáneo. Entonces es cuestionable eso de que funcionó la estrategia de seguridad. Y una cosa que suena un poco fuerte, pero que al final del día es la percepción de un servidor, yo no creo que hubo una cuarta transformación como tal, sino una transformación de cuarta. ¿Por qué a veces refiero a eso y suena hasta ofensivo o agresivo, ¿no? Primero, la primera transformación que hubo en el país fue la independencia de México. Logramos liberarnos del poder político de la Casa de Sevilla, no de España, como dice el presidente. España no existía en esa época, era el reino, y entonces ese virreinato nos tenía apoderados, no nos dejaba gobernar, pero implicó beneficio hacia los derechos, libertad hacia la nación y un progreso para nuestro país. La segunda transformación que tuvimos en la historia de México fue la separación Iglesia-Estado, con las reformas que se hicieron en el 57 con Benito Juárez y que inicia Valentín Gómez Farías en el 33, en donde se nos ayuda a llevar por una parte lo civil y por otra parte lo religioso. Cada quien es libre en sus ideas, en sus cultos, pero hay un eje rector a nivel civil para lograr mantener la convivencia armónica, también en favor de la sociedad, de sus libertades, de su pensamiento. Y en la separación ideológica que ejercía la Iglesia. La tercera transformación que registra nuestra historia
fue la revolución, también un conflicto bélico, en donde se buscaba garantizar la igualdad social y los derechos de los trabajadores a nivel social, garantizar el respeto al trabajo, a la salud, a los derechos laborales, a que se eliminaran las tiendas de raya y la sobreexplotación que se tenía hacia la gente. En ese sentido también fue, además de bélica, una transformación que generó cambios radicales para beneficio de nuestra sociedad. ¿Por qué yo refiero que no es entonces una cuarta transformación? Porque nos ha generado más retrocesos que beneficios. El sector educativo rezagado, no quiero ser yo peyorativo, pero un trabajo de jardinería no es igual que la profesión de un médico. Yo sigo buscando, y la doctora Marta también, dónde están las 100 universidades, calidad UNAM. El sistema de salud abandonado, no solo por este gobierno, sino desde anteriores. Creamos instituciones, pero no damos mantenimiento, aunque para el presidente sí haya hospital de primera mano a un ladito de su casa, y él sí pueda tener tal vez acceso a un sistema de salud como Dinamarca, ¿no? En el caso nuestro tal vez no. Seguimos esperando la estrategia de seguridad, en donde ya no hay homicidios, ya no hay secuestros, robos, ya no hay corrupción y todas estas cosas que se prometieron. Tal vez lo único que sí fue rescatable fue la política social, y no en un sentido de eliminar o erradicar la pobreza como él planteaba, sino en un sentido de generar clientelismo con fines electorales para seguir manteniendo el poder. Por eso es que un servidor cuestiona que realmente haya sido una cuarta transformación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Reyes Jaramillo. Si alguien tiene alguna pregunta, la aceptamos por el chat. Creo que el tiempo se ha agotado. Doctor Enoch, no sé si usted quiera intervenir. Pues no, de verdad, muchas gracias, muy interesante. Doctores, yo estaba escuchando esta parte, ¿no? De lo que dicen desde el gobierno, la parte de Cuautitlán. Les agradecemos bastante. Yo he aprendido hoy mucho. La verdad es que la presentación de estos libros a mí en lo personal me ha ayudado. Vamos a dar paso a la maestra Claudia, que va a presentar las ponencias, doctor Joel, las constancias de nuestros presentadores, por favor. Adelante, adelante. Agradecemos al doctor Rafael Dorantes Páez, a la doctora Marta Estela y al doctor Gabriel Reyes. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli y la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible, Ciencia con Visión Multidisciplinaria por Objetivos Comunes, otorga las presentes constancias al doctor Rafael Dorantes Páez, a la doctora Marta Estela Gómez Collado y al doctor Gabriel Reyes Jaramillo por la presentación del libro denominado Cuautitlán en la trayectoria de México y el libro Análisis del desempeño del gobierno de la 4T a mitad del camino 2018-2021, en el marco de nuestro primer Congreso Internacional en Estudios de Sostenibilidad Multisectorial, llevado a cabo los días 22 y 23 de octubre del presente año. Firman la doctora en Derecho Procesal, Liliana Antonia Mendoza González, coordinadora de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, y el doctor en Educación, Enoch Gutiérrez Payares, representante de la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible, Patria, Ciencia y Trabajo. Muchísimas gracias. Pues con eso concluimos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, colegas. El doctor Dorantes se disculpó porque iba a clase. Creo que todos andamos un poco justos, pero fue un placer haberlo recibido, por lo menos virtualmente, aquí en Cuautitlán Izcalli. Si vienen algún día, pues iremos por aquí a Taco Safari. Esperemos que sea pronto. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Ya espero pronto regresar por allá. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor Joel Mendoza. Doctor Joel, muchas gracias por la invitación.